de 7,4 millones de hogares los que viven en arriendo en nuestro país, y todo esto pues tiene que ver también con el IPC y el incremento que se va a presentar durante este año. Es por eso que en este momento le damos la bienvenida a Diego Clavijo, director de proyectos de Banca de Inversión. Bienvenido, director, a Arriba Bogotá, y cuéntenos un poco más sobre cómo entender primero el IPC para poder calcular precisamente este incremento del 5,1%. Bueno, básicamente la inflación o IPC significa el incremento continuo y progresivo del nivel de precios en la economía. La inflación se encarga de certificarla el DANE, y el DANE anoche certificó que la inflación, que la inflación en Colombia fue 5,10%. Y básicamente, ¿qué sectores vienen generándole presión a la inflación? Viene generándole presión a la inflación restaurantes, hoteles, educación, salud, bebidas alcohólicas, transporte, y las demás categorías están alrededor del 4,45%. Entonces, ese es el contexto de la inflación. Hablemos de cómo entonces empezamos a calcular precisamente este valor en los arriendos. Si yo pago un valor de 1.000.000 de pesos, entonces ¿cómo se va a ver afectado precisamente este aumento y cuáles son esas reglas de juego? ¿Se puede aplicar a partir de ahora? Efectivamente, ¿qué dice la normatividad? La ley 820/2003 dijo que la vivienda urbana únicamente se podía ajustar por el incremento de la inflación de manera anual. Por lo tanto, en la medida en que cada contrato de arrendamiento se vaya venciendo, a partir de ese momento se hace el ajuste. No significa que la inflación fue 5,10 y el día que certifica el DANE la inflación del año anterior, que es el quinto día hábil del mes siguiente al que se cerró, se determinó la inflación anual. Entonces, no. Cada vez que se venza cada contrato anual, aumenta 5,10%. Pero esa normatividad de que solamente se ajusta la inflación aplica solo para la vivienda urbana. ¿Por qué? Porque la vivienda comercial y la vivienda industrial dependen de la libre negociación. Y esa sí puede tener reglas pactadas desde incrementos superiores al salario mínimo o hasta el salario mínimo o entre la inflación y el salario mínimo. Es decir, que si alguien plantea un incremento del 23%, que fue el porcentaje del salario mínimo, esto no sería válido. Todo debe regirse a partir del IPC. Así es, a partir de la inflación debería subir. Y tu pregunta de si por cada 1.000.000 de pesos una persona tiene que ajustar el salario 51.000 pesos. Eso es lo que quiere decir el incremento del 5,1%. Entonces, si yo tengo un arrendamiento de 1.000.000 de pesos, me suben 51.000 pesos. Si tengo un arrendamiento de 2 millones de pesos, me suben 102.000 pesos. Y así sucesivamente. Háblenos también sobre cómo se ha comportado precisamente esta inflación durante los últimos años y cuáles son esas principales variaciones. Básicamente, Colombia tuvo un momento de altísima inflación que fue hacia el año 2023, que en el año 2023 la inflación alcanzó el 13,34 y en el cierre del 2022 era 13,13, en el cierre del 2023 fue 9,27, el cierre del año pasado fue 5,10 y este año fue 5,20 el año pasado y 5,10 este año. La inflación viene oscilando prácticamente 15 meses alrededor entre el 5,5 y el 4,80. Importante también que hablemos sobre ese límite, ¿no? Porque el incremento del arriendo no puede superar el 1% del valor del inmueble. Pero ¿qué otras apreciaciones se pueden tener en cuenta precisamente hablando de este costo de vida en diferentes ciudades? Básicamente, ¿qué puede suceder al final del día en el mercado? El propietario del inmueble va a querer mejorar el precio del arrendamiento debido al incremento del IPC. Por lo tanto, ¿qué querrá hacer ese propietario? Pondrá presión para hacer cambios a los contratos de arrendamiento. Es decir, suspendamos el contrato que tiene ahora y pongamos un contrato más alto porque no se lo va a seguir arrendando ese precio, si un precio más alto. Eso sí podría generar presiones. Pero si todo el mundo se comportara en el marco legal, básicamente se mantiene el contrato sobre inflación y eso sí le da mayor poder adquisitivo a las familias que sí tienen el ajuste sobre el salario mínimo. Pero ahí reconocemos que no son todas las familias, sino como el 10% de la sociedad. Muchísimas gracias. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos a todas las respuestas y reacciones después de este IPC durante el año 2025 y las implicaciones que se pueden tener en este 2026. Continúen ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. La inflación en Colombia en 2025 finalizó 5,10%, una cifra inferior a la registrada en 2024 cuando fue de 5,2%. Así lo informó Piedad Urdino,
Espinola, directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. En cuanto a diciembre, el costo de vida de los colombianos presentó una variación de 0,27%, menor al 0,46% reportado en el mismo mes del año anterior. Uno podría hablar con un ciudadano, con una persona pues que sale a hacer mercado, es decirle, oiga, durante el año 2025 lo que más subió en buena medida fue el tema, todo lo que tenga que ver con vivienda. Por ejemplo, hay 3 rubros gruesos que son los que más aportan a la inflación. Entonces, el tema de vivienda, toda la parte de vivienda que tiene que ver arriendos, servicios públicos, el agua, la luz, el teléfono. Por otro lado está el tema de alimentos, también aportó. Y el sector que más variación presentó fue el de restaurantes y hoteles con un 7,91% y es el sector que más ha contribuido. Le siguió educación con 7,36%. También sobresalieron las bebidas alcohólicas y el tabaco con 6,37%. Los alimentos, si bien es cierto, mantuvieron cierto control, siguen siendo también un rubro que explica en buena medida la inflación, ese 5%, y por el otro lado también el transporte. Hubo digamos, una presión importante en transporte. La carne de res fue el producto que más aumentó de precio este año para los capitalinos y con el aumento del salario mínimo va a tener efectos sobre todo en la vivienda, cuotas de administración y servicios del hogar. Bien, para la ciudad de Bogotá tenemos que alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una variación de 0,85%. Y dentro de esta categoría lo que estamos viendo es que sobre todo carnes fue lo que estuvo jalonando, un aporte de 0,17 puntos porcentuales, mientras que las papas fueron las que más restaron, menos 0,12 puntos porcentuales. El balance del año mostró que, aunque en algunos meses de 2025 la inflación bajó un poco, el costo de vida siguió siendo más alto de lo que se espera para el Banco de la República. La meta es que esté cerca del 3%, pero se mantuvo por fuera de ese rango durante 5 meses seguidos. Muy amplio por un lado, el salario mínimo que se incrementó en un 23% y uno no tan amplio por el otro lado que es el índice de precios al consumidor que como sabemos se incrementó en 5,1%. Estos ajustes pues impactan negativamente sobre todo a una parte de la población. Estamos hablando, por ejemplo, de las personas que reciben pensión o que viven de la pensión. Pero para ampliar esta información nos conectamos a esta hora de la mañana con nuestro experto en economía, Miguel Peña. Bienvenido a Arriba Bogotá. Muy buenos días, Karen, y a toda la audiencia. Miguel, esa es la primera pregunta para usted. ¿Cuál es esa población? ¿Cuáles son esas personas más afectadas con estos incrementos tan diferentes, por un lado en el salario mínimo y por otro lado en el IPC? Bueno, recordemos que no todas las empresas están obligadas a aumentar el mismo salario que el mínimo. O sea, las personas que ganan más del mínimo, pues no está la empresa obligada. Hay algunas que por acuerdos dicen le vamos a pagar un poco más del IPC o el IPC 2 puntos también, como es el sector estatal. Lo mismo pasa particularmente con los pensionados. Los pensionados, según datos de Asofondos, son aproximadamente de 2,1 millones de pensionados, de los cuales aproximadamente el 56% recibe un salario mínimo, que quiere decir que estos se van a ver beneficiados, pero el restante, el 44% que no recibe el mínimo, el aumento para ellos va a ser del IPC y habrá algunos bienes y servicios que va a impactar directamente sobre su economía. Perfecto, entonces vamos a ver la siguiente tabla. Nosotros vamos a hacer la suposición de una persona pensionada que reciba, valga la redundancia, una pensión mensual de 2.500.000. Están viendo ustedes en pantalla cuáles pueden ser esos gastos mensuales que tengan. Entonces, incluimos almuerzos, por ejemplo, el corrientazo, el famoso corrientazo en caso de que coma todos los días por fuera, como nos pasa a muchos de nosotros, las cuotas administrativas, los servicios del hogar, los aportes en salud, el tema de los copagos en salud también, el tema del servicio del aseo y el tema de mercados. Entonces, una persona que reciba 2.500.000 como pensión, se le incrementa el IPC, entonces en el 2026 va a estar recibiendo 2.627.500 pesos. Ven ustedes en pantalla los incrementos. Entonces, si al mes se gastaba 440.000 pesos para los almuerzos, con el incremento de la mano de obra, por ejemplo, de todas las personas que lo atienden en el restaurante, pues en el 2026 se estará gastando algo como el
como 519.200 pesos. Las cuotas de administración, hay que decir que algunas también suben porque suben la nómina de los vigilantes. Entonces, si antes la cuota de administración era de 350.000 pesos, ahora va a ser de 420.000 pesos. Por ejemplo, el tema del servicio en el aseo. Si antes la persona pagaba un día de aseo a la semana, que le costaba 320.000 pesos al mes, ahora le va a costar 393.600 pesos al mes, y así sucesivamente con diferentes gastos que una persona del común tiene en un mes común y corriente. Entonces hay que decir que, por ejemplo, el ahorro del gasto mensual para el 2025 era casi de 180.000 pesos, y con el incremento del salario mínimo y del IPC, una persona pensionada que gane 2.500.000 solamente va a poder ahorrar 22.990 pesos en el año 2026. Le quiero preguntar entonces, Miguel, ¿cuál es el análisis que hacemos de esta gran diferencia que hay entre el salario mínimo y el IPC? ¿Es perjudicial para el bolsillo de los hogares colombianos? Evidentemente sí. ¿Quiénes fueron las personas que se beneficiaron? Las personas que ganaban el mínimo. Ahí los aspectos a revisar, como lo dice Karen, es identificar cuáles son esos bienes y servicios en los que van a subir más. Por ejemplo, como le explicaba Karen, muy seguramente los bienes y servicios que van a subir más son los que están inmersas la mano de obra, es decir, a esos bienes y servicios de personas que les pagaban el mínimo, pues tienen que incrementar un valor igual o muy parecido para equilibrar su costo. ¿Cuál es la recomendación para estas personas que no recibieron ese incremento, sino que fue del 5.1 o unos puntos más o unos puntos menos? Es revisar su economía, identificar que la capacidad adquisitiva no va a ser la misma, revisar esos gastos que tienen o esos costos, y por ejemplo lo que decía Karen, hay personas que tienen que salir a trabajar y tienen que almorzar por fuera, pues validar ese tema para que no pierdan capacidad adquisitiva y les quede un poco para ahorros. Esa es como la recomendación. Teniendo en cuenta esta recomendación, profe, vamos a ver la siguiente gráfica. Por ejemplo, una persona que estaba planeando comprar apartamento sobre plano, puede ser apartamento bis o apartamento VIP. Por ejemplo, una persona que en el 2025 se ganara un salario de 2.500.000 y tuviera contemplada una cuota mensual de 1.000.000 de pesos, tiene que tener en cuenta que con el aumento del IPC para el 2026 va a recibir un salario de 2.627.000 pesos. Entonces, el aumento de su salario para el 2026 es poco más de 100.000 pesos, pero la cuota mensual de ese apartamento que pensaba comprarse se va a incrementar en 230.000 pesos. Así que, atendiendo a la recomendación que nos hace el experto a esta hora de la mañana, la idea es verificar ese tipo de costos, ese tipo de incrementos, para ver, por ejemplo, si le sale mejor seguir pagando arriendo o poner esos 230.000 pesos de más cada mes y hacerse a su apartamento propio. Es así más o menos, profe, ¿verdad? Así es, Karen. Como nosotros lo hemos visto, el impacto pues fuerte fue en las viviendas BIS y en las viviendas VIP. Ahí han venido comentando que tal vez van a desindexar estos valores del salario mínimo. Entonces, pues la recomendación es esperar, listo, a ver si los desindexan, y así pues poder adquirir su vivienda BIS o VIP y adquirir su sueño. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio económico. La idea es que la gente pueda entender cómo impacta su bolsillo y que lo haga aquí en Arriba Bogotá. Gracias, buen día. Muy bien, entonces la recomendación es mire muy bien, sobre todo para las personas que reciben una pensión o para las personas que no necesariamente ganan un salario mínimo y que muy probablemente la empresa donde trabaja le va a aumentar para este año solamente el 5.1%. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.